les advierto ya, hay tiempo de advertirlo, que el día 10 de abril no tendremos conferencia. Podríamos tener otro día, pero como es muy complicado y ustedes tienen ya un poco su miércoles preparado, es mejor dejarla y yo daré una más después de acabar el programa normal. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de lo que he hecho yo sobre Ortega. He escrito sobre Ortega, no sé, bastante más de 1500 páginas. La primera vez que hice la primera exposición de Ortega fue el capítulo final de la historia de la filosofía, escrito el año 40, que se publicó en enero, los primeros días de enero del 41. Esa fue la primera exposición del pensamiento de Ortega hasta este momento, claro, después hizo más cosas. Y este capítulo provocó bastante irritación a algunas personas. Recuerdo sobre todo, se repitió, se citó con gran hostilidad, que se extendió a todo el libro, de que yo llamaba a Ortega el máximo filósofo español. No parece dudoso, pero en fin, esto irritó a alguna gente muy profundamente. Después escribí una primera presentación ya en un libro, un breve libro, pero libro ya, de Ortega y la idea de la razón vital. Se publicó, si no recuerdo mal, el año 48. Y este libro se tradujo pronto al inglés y al alemán también, de modo que tuvo una circulación bastante amplia. Luego, el año 50, escribí el libro al cual me referí ya el otro día, Ortega y tres antípodas. Un ejemplo de intriga intelectual. Era un libro polémico. Era un libro en que mostraba cómo se había intentado desfigurar totalmente, del modo más crudo, la filosofía de Ortega, con citas trucadas, falsificadas, a veces párrafos enteros que eran literalmente tomados, pero que el sujeto de la oración era otro. Yo creo que este libro fue muy eficaz. Era un libro que dejó fuera de curso legal, diríamos, a los autores de estos libros, contra los cuales yo me oponía. Todo esto fue durante la vida de Ortega. Pero después de la muerte de Ortega es cuando realmente empecé a escribir con amplitud, con extensión, con detalle, sobre muchos artículos, algunos inmediatamente después de su muerte, algunos más largos, algunos ensayos de bastante envergadura, y sobre todo el año 57 hice la edición comentada del primer libro de Ortega, en el cual estaba ya su filosofía, Meditaciones del Quijote. Este libro yo había anunciado algún tiempo antes que me prometía hacer una edición con lo que llamaban los humanistas comentario perpetuo del libro, y decía, creo que provocará algún rubor en la conciencia intelectual de lengua española. Esto lo hice después de la muerte de Ortega en el año 57, y el comentario era 2 veces el texto. La extensión del libro en 3 partes era un tercio era del texto de Ortega y 2 tercios de comentario mío. En las primeras ediciones cometí un error, que fue publicar las notas al final, lo cual es un error muy grave, el cual me corregí. En las ediciones recientes, varias ediciones posteriores, las notas, el comentario está al pie de página, y es la manera de que se lea y se coteje con el texto y tenga su eficacia. Pero después, también después de la muerte de Ortega, más o menos en esta fecha, empecé a escribir un libro sumamente extenso. Que lo presenté primero como un primer tomo de una obra que debía continuarse. Luego después me di cuenta, después de publicarlo al cabo de mucho tiempo, de que en realidad no era un primer tomo de una obra en 2 tomos, sino que era un primer libro de una obra en 2 libros. El libro se titulaba Ortega, Circunstancia y Vocación, y apareció a comienzos de 1960.
En realidad era un estudio que correspondía muy exactamente al título. Hay que ver, por ejemplo, es un libro de como de 500 páginas, por lo menos. Según las ediciones ha tenido algo parecido a 500 páginas. Y un tercio del libro, casi un tercio del libro, no habla de Ortega todavía. Habla de la circunstancia de Ortega, con lo que se encontró Ortega. Había capítulos largos y minuciosos sobre la situación de España. En el momento en que Ortega aparece, Ortega, ustedes recuerdan, nace el año 1883, es decir, aparece a fin de siglo, entre el final del siglo XIX y los primeros años del año XX. Su primer artículo es de 1902, cuando tenía 19 años. Y yo me planteo el considerar cuál era la situación de España, con qué España se encuentra, qué había ocurrido, qué tiene como horizonte este hombre, primero un muchacho, luego un joven, en los primeros años de su vida, hasta que publica el primer libro, que es del año 14. En segundo lugar, estudiaba la situación de la filosofía en Europa, no ya en España. Lo de España era muy secundario, formaba parte de la situación española. Pero ¿cuál era el estado de la filosofía en el mundo hacia 1900, poco más o menos, y en los primeros años del siglo XX? Esto me llevó mucho, es un largo capítulo también, y ahí está naturalmente lo que era la circunstancia de Ortega. Ortega se encuentra con eso. Ustedes no olviden cómo Ortega dice en el primer libro: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. La circunstancia es con lo que yo me encuentro, es algo que en cierto modo me es impuesto. Tengo que partir de ahí. Puedo naturalmente, claro está, influir sobre ella, modificarla. La vida de cada hombre, no ya de Ortega, de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, consiste precisamente en un diálogo con la circunstancia para resistirla, para modificarla, para aprovecharla, para vivir de ella o modificarla y transformarla incluso en una medida mayor o menor. Pero naturalmente para entender a Ortega era menester, y en este sentido no basta con leer a Ortega. Insisto mucho en que para comprender plenamente a Ortega hay que leer otras muchas cosas, hay que pensar en otras cosas que no son Ortega. En este libro hay una gran parte, son 150 páginas quizá, en que todavía Ortega no aparece, sino que lo que aparece es la circunstancia con la cual se encuentra, aquella que lo hace posible y que lo hace inteligible. En otro momento, si Ortega hubiera nacido fuera de España, o hubiera nacido fuera de Europa, no digamos, o hubiera nacido en otro momento, su circunstancia hubiera sido enteramente distinta. Ustedes piensen, por ejemplo, la tendencia frecuente actual de estudiar la filosofía tomando unos cuantos nombres de filósofos, aisladamente. No se entiende nada, no se puede entender nada. Para entender una filosofía hay que entender quién es el que filosofa y por qué, en qué mundo se encuentra, con qué problemas tiene que habérselas, de dónde viene, a dónde va, a dónde quiere ir, a dónde pretende ir. Si ustedes toman 3 o 4 filósofos que pueden ser geniales, aislados, y no se explica por qué han pensado lo que han pensado, cómo se ha ido de uno a otro, qué ha pasado en medio, no se entiende absolutamente nada. Y esto es la tendencia que domina ahora en la manera de enseñar filosofía. Pues bien, esta primera parte trataba de presentar las circunstancias de Ortega. Y luego hay el otro problema, es quién es Ortega, qué pretensión tiene, cómo va naciendo su vocación. La vocación es un problema delicadísimo, es un problema esencial, que Ortega trató en diferentes épocas, en diferentes libros, de un modo magistral. La vocación es la voz que nos llama. La vocación, en definitiva, no se elige, se descubre. El hombre no puede decidir su vocación. Lo que puede hacer es decidir ser fiel o no a su vocación. El mundo está lleno de vocaciones que pueden ser muy cotidianas, muy elementales, muy modestas,
La palabra vocación hay que despojarla de toda idea de grandeza. No hace falta. Hay vocaciones grandiosas y otras, la mayor parte, no lo son, pero son nuestras. Son aquello a que nos sentimos llamados. Son esas voces que nos llaman y no podemos desoírlas. No las inventamos, descubrimos cuál es nuestra vocación. Lo que está en nuestra mano es serles fiel o serles infiel. Esta es la cuestión. Y el resultado es el grado de autenticidad de cada vida. Hay vidas auténticas y hay vidas inauténticas. Hay vidas en que el hombre es fiel a su vocación y hay otras en las cuales no lo es. Y hay no solamente en los individuos, en épocas enteras, en países enteros, hay un fenómeno inquietante, que es lo que puede llamarse la locura colectiva o la estupidez colectiva, que es una forma venial pero muy grave. Hay países que en una época, en un momento determinado, enloquecen o se dejan arrastrar, viven como rebaños, y eso los lleva a situaciones que pueden ser terribles, que pueden ser atroces, en las cuales se entra y no se sabe cuándo se sale. Ustedes piensen que Ortega, repito, nacido el año 83, es un muchacho en la fecha tan importante del 98. En 1898 se produce la guerra con los Estados Unidos, la pérdida de los restos que habían de la monarquía española fuera de España, Cuba, Puerto Rico, las Islas Filipinas. Fue una cosa realmente tremenda, lo que se llamó el desastre nacional, que produjo una grave agitación. Hay que insistir en que eso que parece, y en los españoles propendemos a creer que ha sido algo tremendo y privativo de nosotros, no lo fue. Ustedes piensen que en casi todos los países de Europa se han producido crisis no solamente tan graves, sino más graves. Ustedes piensen que en 1870, por ejemplo, Francia pierde la guerra franco-prusiana. Los prusianos invaden Francia, llegan a París, lo dominan. Se quedan con las dos provincias de Alsacia y Lorena, que permanecieron en poder de Alemania hasta el final de la Primera Guerra Mundial, hasta 1918. Esto fue algo mucho más grave, evidentemente, que perder tierras españolas ultramarinas, que eran prolongaciones del español, pero no eran propiamente España. No es el equivalente de perder, de que sea ocupada la capital del país por un ejército hostil, de que se pierdan durante larguísimos años dos provincias del país. Y eso más o menos se podría aplicar a casi todos los países de Europa que han tenido crisis mayores. Y sin embargo, en España esto se abultó, fue algo condicionante. Y es curioso, y Ortega participa de muy joven en las dos cosas, en la impresión de desastre, en la impresión de pérdida y en el renacimiento que se produce en gran parte a causa de este mismo desastre. La aparición de un grupo de personas que sienten profundamente lo que es España, lo que es su problema, que descubren una nueva vocación, principalmente literaria, la de hacer obra literaria y en general de humanidades en un sentido distinto de lo anterior, que es la obra maravillosa, que nos sigue pareciendo maravillosa y que por fortuna está viva todavía hoy, de la generación del 98. La generación del 98, que es la anterior a Ortega. Ortega fue muy precoz, y cuando alguien es muy precoz, a veces se lo ve como miembro, como participante de la generación anterior. Cuando es lento, tardío, o en su vida pública o en sus publicaciones es tardío, a veces parece vinculado a la generación siguiente. Y para algunos casos españoles forjé un concepto que era el de constelaciones históricas. En las últimas ediciones de mi libro sobre generaciones
el título es Generaciones y Constelaciones. Pareció en algún momento que Ortega era miembro de la generación del 98. No lo era. Era de la siguiente, claramente, inequívocamente. Tuvo, naturalmente, relación casi de coetaneidad por su precocidad con la generación del 98, pero no pertenecía a ella, representaba un nivel distinto, una actitud diferente. Partía de ellos en la actitud, a veces polémica, casi siempre de admiración y cordialidad. No olvidemos, por ejemplo, que Ortega escribió largamente sobre Baroja, sobre Azorín. Había escrito con menos extensión sobre otros, sobre Machado, por ejemplo. Es decir, él tuvo una relación cordial, amistosa, admirativa, pero a un nivel distinto. Él representaba otro nivel histórico, otra generación. Esto es el comienzo de la situación. Por otra parte, el pensamiento europeo, que había sido en el siglo XIX muy valioso, Ortega se nutrió del pensamiento muy principalmente alemán. No hay que olvidar que Alemania era el país rector en muchas cosas, pero en filosofía indiscutiblemente. Es evidente que la filosofía alemana, desde Leibniz, ya de un modo más continuo desde Kant, con unos descensos que se producen relativamente en el siglo XIX, pero en definitiva seguía siendo el país rector filosóficamente, sin ninguna duda. Y esto lo recibe Ortega. Lo recibe no exclusivamente. La formación francesa de Ortega, en la cual insisto mucho en este libro, era riquísima. Ortega había leído no solamente a los filósofos, sino en general toda la cultura francesa, la conocía admirablemente y muy de cerca. Y otras, en grado menor, si se quiere, la inglesa. La inglesa en filosofía ha tenido casi siempre menos interés, pero con todo. Y otras más. La cultura europea la poseía plenamente, pero con una evidente influencia mayor alemana. En su época, además de estudiante en Alemania, en diversas universidades, en Leipzig, en Berlín, en Marburgo, sobre todo, donde fue discípulo de dos grandes neokantianos, Cohen y Nato, que eran dos figuras muy importantes, que es una época interesante por lo siguiente. Es una especie de neo. Cuando se emplea el neo, indica que un pensamiento anterior se retoma en otro momento, en otra situación. Es lo que llama Ortega los escolasticismos. En general, todo escolasticismo es una filosofía recibida de otra época, por tanto de otra situación, de otra circunstancia, que vuelve a vivir, que vuelve a utilizarse. Ahí es la época en que aparecen los neoísmos, el neocantismo. Hay dos escuelas famosas, la de Baden y la de Marburgo. Hay una época de neocristianismo, de neohegelianismo, de neotomismo. Son fenómenos paralelos y contemporáneos. Ortega tuvo una formación muy sólida en Marburgo, sobre todo, había sido discípulo de Simmel, que era una figura muy notable y muy interesante. Pero en Marburgo recibe una disciplina que era sobre todo kantiana. Los neokantianos juraban por Kant, lo conocían muy en detalle, lo interpretaban a su manera desde una posición, en cierto modo, no estrictamente kantiana, en cierto modo positivista, pero el conocimiento que tuvo Ortega en esos años de Kant como punto de partida, evidentemente pasó muy pronto. Él dijo una vez de la magnífica visión kantiana, solo se evade uno devorándola. Ortega, a fuerza de penetrarse del conocimiento de Kant, fue más allá, fue inmediatamente más allá. Y allí mismo, en esta Alemania, conoció, y esto es muy importante, conoció la gran filosofía que se anunciaba. Me refiero a la fenomenología, porque había habido una filosofía enormemente interesante, la de Dilthey,
más próxima a Ortega, si se quiere, pero el que Ortega conoció tardíamente. Es muy interesante cómo Dilthey fue raramente muy poco conocido y muy poco fuera de Alemania, y Ortega lo conoció relativamente tarde. Ortega escribió un largo ensayo, Guillermo Dilthey y la idea de la vida, en que reconocía que su conocimiento de Dilthey había sido tardío y que en cierto modo había perdido parte de su vida por no haberlo conocido en su momento. Pero conoció en su primer momento la fenomenología de Husserl. Es interesante cómo publicó su primer gran libro filosófico, Las investigaciones lógicas, desde 1900, en que no apareció todavía la palabra fenomenología, que era la práctica de la fenomenología, no la doctrina. El libro teórico en que aparece plenamente esas ideas para una fenomenología pura y filosofía fenomenológica, y Ortega escribe sobre este libro inmediatamente después de publicarse. Lo conoce, lo admira, le parece espléndido, le parece una adquisición nueva, con una proximidad a la realidad de la filosofía que empieza justamente a despegar del idealismo, pero lo es todavía. Y lo interesante del caso, lo curioso y casi asombroso, es que el año 1914, al año siguiente de la publicación de este libro que comenta, hay una rectificación, una declaración de que el punto central del pensamiento de Husserl, de la fenomenología, que es la idea de la reducción fenomenológica. Como no me gusta ser misterioso, diré en dos palabras muy impropiamente lo que es. Husserl cree que para hacer una filosofía pura fenomenológicamente hay que evitar toda tesis, toda posición de realidad. Si yo tengo, por ejemplo, yo ejecuto un acto vital, en este momento yo estoy percibiéndolos a ustedes. Yo soy el sujeto, ejecuto un acto que es visual, los veo y el objeto son ustedes, esta sala. Pues bien, Husserl cree que es menester suprimir toda posición técnica, de posición de realidad. No se trata de negar la realidad, ni de ponerla en duda, dice ponerla entre paréntesis. Eso que llama Einklammerung, poner entre paréntesis. Entonces, yo ejecuto la reducción fenomenológica que consiste en poner entre paréntesis todo: el sujeto, el acto y el objeto intencional. Esto es la condición primaria de la fenomenología. Husserl insistió radicalmente en esto a lo largo de casi toda su vida. Solamente en los muy últimos años, los 3 o 4 últimos años, empezó a hablar de la Lebenswelt, del mundo vital, del mundo de la vida. Pero el año 14 Ortega había mostrado que eso no era posible, que la reducción fenomenológica no era posible, que ese paréntesis se pone desde fuera del paréntesis. El que pone el paréntesis está fuera, está en la vida, en la realidad, que es lo que llamaba el ser ejecutivo, frente al ser reducido fenomenológicamente. Es decir, el año 1914 Ortega vio el punto débil de la fenomenología. Mostró que lo que llamaba Husserl la realidad absoluta o relativa a nada, como él dice, la conciencia no es realidad. No hay conciencia, hay yo con las cosas. Yo estoy con las cosas. No hay conciencia. Hablo de conciencia, que es una reflexión posterior en que digo que lo que yo hago es tener conciencia de algo. Pero el acto propiamente no consiste en eso. Si yo los veo a ustedes, estamos ustedes y yo. Yo que los veo, yo que los percibo. Los percibo desde la vida. Diríamos con los pies en el suelo. Es el ser ejecutivo. Todo lo que tiene de maravilloso
el análisis fenomenológico, la descripción fenomenológica, esto es válido y es extraordinario. Y ha sido el origen de una gran porción del pensamiento alemán posterior. Casi todo lo interesante en Alemania después de Husserl ha sido husserliano, ha sido consecuencia de Husserl. Pero Husserl se mantuvo hostil a toda negación de esa reducción. Consideraba, por ejemplo, que figuras como Scheler, como Heidegger, no eran fieles a esto. Es interesante que Ortega vio claramente, el año 14, lo cual es asombroso, esta imposibilidad de mantener la reducción, esa imposibilidad de mantener esa posición atética sin posición de realidad, la eliminación de lo que llamará el ser ejecutivo. Esto es capital. Piensen ustedes que en el primer libro, repito, de 1914, Ortega dice: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esto va más allá de toda fenomenología. Y por otra parte, en ese mismo libro, en ese mismo origen, aparecen juntas las dos palabras que parecían opuestas, que parecían rivales, que se habían combatido en todos los años finales del siglo XIX y en los comienzos del XX: razón y vida. Y hay ese párrafo de Ortega escrito con un cierto tono de mal humor, que dice: esa oposición entre razón y vida, de que tanto gustan los que no quieren trabajar, me parece sospechosa. Como si la razón no fuera una función vital y espontánea, del mismo linaje que el ser, el ver, el palpar. Ahí aparecen juntas las palabras razón, vital. Razón como función vital. Ese concepto que va a ser el método de Ortega durante toda su vida está ya unido al descubrimiento de la vida, justamente como yo y mi circunstancia. Reparen ustedes en que Ortega no es que dice yo que esté en mi circunstancia, dice yo soy yo y mi circunstancia. La palabra yo aparece dos veces: yo, el yo real, el yo efectivo, y yo como función concreta, como sujeto que está con la circunstancia. Aparece reduplicado el yo. Esto es capital y es absolutamente original en Ortega, y este es el comienzo de su pensamiento filosófico. En este libro, en este primer libro, Ortega, Circunstancia y Vocación, después de examinar a fondo y en detalle cuál era la circunstancia de Ortega, la circunstancia histórica, social, personal, vital, histórica e intelectual, cuál era la filosofía con la cual se encuentra, a la cual tiene que reaccionar, aceptándola o yendo más allá, va apareciendo después el germen de su vocación. Aparece inequívocamente en ese primer libro, y después va apareciendo, se va descubriendo, la va explorando, la va mostrando poco a poco, y hay una serie de etapas que son las que cubre este libro, en el cual llega Ortega a una posesión de su filosofía. Todavía muy joven, todavía siendo bastante joven, Ortega posee esta filosofía. Recuerden ustedes, por ejemplo, hablamos el otro día de El Espectador, que es el panorama de Ortega, el mundo en que vive Ortega, el número enorme de cuestiones que lo atraen, que trata filosóficamente sin parecerlo. Una filosofía, diríamos, que va de incógnito. Pero luego además hay libros específicamente filosóficos, como el tema de nuestro tiempo. En este libro, Ortega mostrará absolutamente cómo el tema de nuestro tiempo es ir de la razón pura a la razón vital. Justamente de partir de la razón abstracta, de la razón que es una razón en todo caso, la razón abstracta aplicada a una realidad que es la vida. Ortega dirá que es la razón, que es la vida misma la que da razón, que la vida misma es justamente la razón, esa función vital de entender, de comprender. Toda esa obra juvenil, relativamente juvenil de Ortega, es precisamente el descubrimiento de su vocación.
Y esa vocación es inmensamente original, tan original que han sido pocos los que han sido capaces de comprenderla. Entre otras razones porque para ver la originalidad de algo hay que ver qué es lo que añade a lo existente. Por eso era fundamental empezar por la circunstancia, ver qué encuentra Ortega en el mundo, qué encuentra Ortega en la convivencia con los demás, en los otros escritores con quienes trata, qué encuentra existente en el pensamiento europeo, totalmente europeo, desde su momento juvenil. ¿Qué añade a esto? ¿En qué no se puede quedar? ¿Con qué no se puede contentar? Para ser el mismo, para ser ese yo que se enfrenta con una circunstancia, que convive con ella, que dialoga con ella, que se proyecta de una manera propiamente personal. Este es, diríamos, el sentido de ese primer libro, grueso libro, lleno de referencias sumamente precisas a todo eso que se encuentra. Me permito decirles que en ese libro no es que esté Ortega, es que está lo que ha sido el mundo, muy especialmente el mundo intelectual, el mundo filosófico de toda una época. Ahí está, y es lo único que permite entender propiamente a Ortega, porque la lectura de Ortega es naturalmente lo más importante, y lo que vivamente les recomiendo. He dicho muchas veces que no hay mejor inversión intelectual que leer a Ortega, pero en Ortega no está eso. Ortega vive en esa circunstancia, está la reacción de Ortega a su circunstancia, no está expuesta a ella, no está conocida, él la conocía, él se encuentra con ella, vive en ella, forma parte de su realidad, pero no en la del lector. Y no digamos el lector de nuestra época, que ha pasado mucho tiempo desde entonces. Ha pasado casi un siglo desde el comienzo de la obra de Ortega, muy poco menos. Han pasado muchos años desde su muerte incluso. Como ven ustedes, si se quiere entender a Ortega plenamente, hay que ir más allá de lo que Ortega dijo, de lo que Ortega pensó, porque hay que ver sobre qué lo pensó, enfrente de qué lo pensó, de qué partió para pensar, para asentir, para discrepar, para innovar. Es la única manera de comprenderlo plenamente. Este libro, que les decía a ustedes, se publicó en el año 1960, pedía una continuación. Yo pensé primero otro volumen, otro tomo, luego caí en la cuenta de que no era esto. Lo que pedía era otro libro, que compondría con el primero una obra general. Por muchas razones de Ortega, del mundo y mías personales, este libro tardó mucho en escribirse. Empecé a escribirlo en Washington, en 1982. Lo terminé ya en Madrid y se publicó en 1983, que coincidió con el centenario del nacimiento de Ortega. El libro se llama Las trayectorias. Y hay que tomar en serio este título. Yo casi siempre he puesto títulos por alguna razón. El concepto de trayectoria es muy importante, se ha usado 1000 veces, pero yo decía que era menester usarlo en plural. No es trayectoria en singular, no hay una trayectoria. El hombre no tiene una trayectoria en su vida, tiene múltiples trayectorias. Depende, por lo pronto, de cuándo empieza. Hay trayectorias que se inician casi con la vida o con la vida adulta de un hombre. Otras veces no. Otras veces se inician a cierta altura de la vida. Se siguen iniciando a veces incluso en la vejez. Son como ramificaciones de una arborescencia. Esas trayectorias duran, a veces pueden durar mucho. Quizá una trayectoria principal puede durar una vida entera. Muchas no. Muchas se interrumpen, se agotan, se terminan, se frustran, se abandonan.
A veces lo he comparado esto con un cohete que se dispara y se bifurca en varias formas, varios cohetes parciales, y hay quizá una trayectoria principal que puede ser la más importante, la que llega hasta el final, hasta que el cohete se extingue. Esto es capital. Yo traté de ver entonces cuál había sido la efectiva vida y la efectiva filosofía de Ortega a lo largo de los años que vivió, desde su primer artículo el año 1902 hasta el final de su vida en 1955, un poco más de medio siglo. Y entonces traté de ver cuáles habían sido las diferentes trayectorias que había seguido y en qué medida se habían realizado o no, se habían cumplido o no, se habían interrumpido, a veces por razones exteriores. Ustedes piensen, por ejemplo, que Ortega publica su primer libro el año 1914. Acababa de fundar la Liga de Educación Política Española. En el libro Circunstancia y Vocación doy la lista completa de los, creo que 99 miembros que compusieron esta asociación destinada a lo que su título dice, a la educación política. Eran personas interesadas intelectualmente en la vida política. Muchos de ellos son famosos, otros no lo son, otros son nombres desconocidos que hoy no dicen nada. Me he tomado la molestia de ver, fíjense que esto se funda el año que yo nací. He conocido personalmente a 16 de los miembros, son bastantes. Algunos eran ya viejos entonces, o en general eran personas adultas, maduras, casi todos de la generación de Ortega, era la representación de su generación. El más joven de todos era Pedro Salinas, que fue muy buen amigo mío y a quien vi morir en Boston el año 51. Murió todavía joven, tenía 60 años, no tenía más que 60 años. Pero en fin, de entre los mayores había algunos que han sido famosos, piensen ustedes, por ejemplo, en Domenico Castro, en Madariaga, en Fernando de los Ríos, en fin, que formaban parte de este grupo. Este grupo fue presentado en Madrid en una conferencia vieja y nueva política, la conferencia de Ortega, que fue un poco el darse de alta y el hacer una presentación de su generación. Entonces estaba con el signo del europeísmo. Era la gran cuestión en aquel momento. Ortega insistía mucho en que Europa era el problema y Europa la solución. España era el problema y Europa la solución. Pero decía que necesitaba agregar a las demás interpretaciones la interpretación española del mundo. Que no tiene que ser una nueva Francia, una nueva Inglaterra, una nueva Alemania, ya las hay, ya están ahí. Hace falta la versión española, la interpretación española. Pues bien, en este momento esperanzado y vuelto hacia Europa, ocurre nada menos que la Primera Guerra Mundial, el año 14. Es decir, Europa se destruye, Europa se enfrenta, se convierte en un continente enemigo. Fue una guerra de una terrible mortandad, eso se ha olvidado un poco. Fue una guerra además, en gran parte de guerra de trincheras, en que murieron miles y miles de soldados de los dos bandos. Es decir, mientras Ortega y sus coetáneos y la generación del 98 en general contaba con Europa, quería partir de Europa, incorporar España a lo que era valioso, realmente valioso de Europa, Europa se destruye a sí misma y no hay apoyo. Esto es una crisis tremenda y no entendemos la obra de Ortega sin pensar en esto. Empezar que justamente entonces empieza una trayectoria que lo va a llevar a una atención mayor a España. Piensen ustedes que en el libro tan importante, España invertebrada, es de 1921. Justamente poco después de acabar la Primera Guerra Mundial, cuando Europa se está reponiendo relativamente de una situación terrible que había
cruzado. No olviden ustedes que se habla del periodo entre guerras, porque el año 39 empieza la Segunda Guerra Mundial. Es decir, a los 20 años de acabar la primera hay la segunda. Vuelve Europa a enfrentarse de una manera atroz, todavía más violenta y mucho más grave que la primera. Pues bien, Ortega tiene que, en cierto modo, hacer un repliegue hacia España, apoyarse propiamente en España. Es importantísimo por el libro España invertebrada que tiene. Yo he hecho la crítica de cosas que no me parecen acertadas, por ejemplo, la visión de los visigodos o la visión del siglo XVIII, que se conocían mal entonces, muy mal todavía. Eran anterior, por ejemplo, a los grandes libros de Menéndez Pidal, gracias al cual se entendió la Edad Media de un modo mucho más completo. Apenas se sabían cosas del siglo XVIII, no ya entonces, sino mucho después, muy mal conocido hasta hace 40 años o cosas así. Eso es importante saberlo. Se ha progresado en ese conocimiento de un modo increíble. Pero este libro tiene aciertos maravillosos. Por ejemplo, el centrar los problemas de España en el particularismo. Justamente Ortega encuentra que el gran peligro de España está en el particularismo, de grupos sociales, de clases sociales, de profesiones, de regiones, que se consideran no como partes de un todo, sino como todos excluyentes respecto de otras partes. Esto dicho el año 21 todavía no tenía la agudeza que ha tenido después. Hoy la tiene mucho mayor, hoy es mucho más agudo. Ortega citaba un verso del Siglo de Oro, que decía, está una pared aquí, de la otra más distante que Valladolid de Gante. Pues bien, esto está pasando precisamente ahora, precisamente en estos años, en que por una parte la urgencia de Europa, que ahora necesita ser una. Ortega dirá del año 30 con gran energía, Europa hace mucho tiempo que es una unidad, pero necesita ser una unión. Hace falta crear los Estados Unidos de Europa. Esto lo dice con toda energía y formalidad en 1930. El año 39 vuelve Europa a destruirse, vuelve a enfrentarse de una manera sangrienta y atroz. Ven ustedes, por tanto, cómo Ortega en su vida personal, en su vida intelectual, necesita enfrentarse con esa situación, con los naufragios. El naufragio inicial, que fue el desastre de 1898, el segundo desastre más próximo, más grave, que fue justamente la Guerra Civil Española, que se prolonga inmediatamente, al mismo tiempo, casi poco después, en la Segunda Guerra Mundial. Ortega había tenido una formación alemana. Ortega se ocupó de hacer traducir al español muchos libros muy importantes de muchas gentes, pero con un predominio, claro, está justificado, del pensamiento alemán. Ortega, durante la Primera Guerra Mundial, deseaba el triunfo de los aliados y, por tanto, la derrota de Alemania. Pero pensaba que Alemania era irrenunciable, que Alemania era una pieza capital, esencial de Europa, que era menester salvarla de sí misma y volver a ella, continuar. Un gran alemán, Ernst Robert Curtius, que era una de las cabezas más claras de Europa, admiró precisamente esto y llegó a decir que Ortega había devuelto a Alemania el sentido y el gusto de la filosofía, ese pequeño centímetro del Escorial. Y fue él el que dio a conocer a Ortega en Alemania, y allí empezaron las traducciones alemanas de Ortega, que han sido extraordinarias, no se tiene idea, eso ya no existe ahora, por supuesto, pero de la rebelión de las masas se publicaron en vida de Ortega más de 1000 ejemplares en Alemania. El libro Über die Liebe, Estudios sobre el amor, era el regalo tradicional de los enamorados. Él le regalaba el libro a ella o ella le regalaba el libro a él.
cantidades inmensas de ejemplares de estos libros. Es el momento en que apareció la difusión intelectual de Ortega en Europa, en Alemania, de modo predominante. Pero hay otra trayectoria que se inicia y es el momento en que Ortega descubre América. Todo español tiene evidentemente una relación absolutamente necesaria con América. Un español que no cuenta con América es un español mutilado, un español incompleto. Ortega no conocía América. El año 16, todavía muy joven, hizo su primer viaje a la Argentina. Es interesante ver lo que esto significó y las limitaciones también. Ortega, y esto se refleja en su manera de ver las cosas de América y en su obra entera, Ortega conoció sobre todo la Argentina, secundariamente el Uruguay y Chile.